Buenas tardes. Ahora vamos a seguir con el tema de producción de manzanos en la segunda parte, en donde nos concentraremos solamente en los temas de raleo, madurez y cosecha. Bueno, todos sabemos que existen distintos tipos de raleo. Manzano se adapta perfectamente a los dos, tanto a raleo manual como a raleo químico. En el manual, los objetivos claves a trabajar son definición de la intensidad de raleo y del momento de raleo. En el caso del químico, la concentración tiene que ser un aspecto muy importante, así como el tipo de producto a emplear, es decir, el primer elemento es el producto que vamos a trabajar y el segundo es el momento en que tenemos que aplicarlo. En el raleo manual, la primera pregunta que nos hacemos es ¿cuándo conviene hacer el raleo? Y definir también la intensidad, es decir, cuánto es lo que dejamos o cuánto es lo que sacamos. Sea mejor. En pepitas y en el caso específico de manzano, también podemos realizar el mismo raleo trabajando con elementos químicos que responde sumamente bien, digamos. Mejor incluso que el peral. En esto tenemos distintos elementos químicos para trabajar y esto nos da momentos de efectividad distintos. Podemos estar trabajando en floración o en cuaje. En raleo en floración tiene una respuesta obviamente mejor, en el sentido de que es más violenta la respuesta, aumenta mucho más de tamaño, tiene mejor efecto. Lo que pasa que en estas condiciones climáticas, que son las nuestras, es muy difícil trabajar en raleo en floración, porque tenemos primaveras sumamente cambiantes, con frentes fríos, como hemos visto hace unos días, y frentes cálidos, es decir, viento sonda. Esta enorme variación nos permite estar seguros de jugarnos, digamos, por un momento tan temprano que es en floración. Pero en muchos lugares del mundo y en ciertas condiciones climáticas funcionan, se aplican y funcionan muy bien. ¿Cuáles son los productos que se trabajan? Como ven, la lista es muy grande. Podemos trabajar con dinitro, con etrel, con pelargónico, tiosulfato, isosulfacarbamida, sulfacarbamida. En realidad, todos estos productos lo que se concentran es en provocar un desecamiento del pistilo. Ahora, si lo aplican, digamos, masivamente, va a desecar todos los pistilos y nos vamos a quedar sin flores y sin fruta. La diferencia está en el momento oportuno de aplicación. Todos los raleantes de floración se concentran en la aplicación cuando la flor reina está en plena floración, es decir, que al menos la flor central o la flor king esté totalmente abierta. Si todos los demás, la floración plena, digamos, alcanza el máximo entre 80 y 100%, estamos seguros que la flor reina ya va a estar cuajada. Entonces, en ese momento conviene la aplicación. ¿Por qué? Porque va a desecar todos los pistilos, pero solamente se va a salvar aquella flor que esté cuajada. ¿Por qué? Porque las giberelinas que liberan el embrión en crecimiento retienen esa flor, digamos así, esa flor que se está transformando en fruto. El resto que no alcanzó a cuajar se cae. Este es el mecanismo de acción. Es decir, que todos estos raleantes de floración tienen un efecto más bien causado por una causticidad. Los queman al pistilo, digamos. Otros raleantes que tenemos, bueno, acá concentramos el tipo de acción, que es un desecamiento de pistilo. Esto produce tenemos siempre un desbalance hormonal y retienen los frutos, como les comentaba, que mantienen el embrión. El resto se cae.
En posfloración podemos trabajar con una serie muy variada de productos. En esto todo el principio es algo, digamos, usa parte del mecanismo que mencionamos anteriormente, pero ya no con un efecto cáustico, sino con un efecto basándose en el balance hormonal. Provoca un desbalance hormonal. Y esto es lo que provoca el desecamiento de pistilos. En realidad lo que provoca es que aborta la flor, aborta el fruto en crecimiento. ¿Qué productos se trabajan? Bueno, entre ellos tenemos auxina, tenemos citocininas, tenemos carbamatos, entre otros. Hay una lista bastante larga. En realidad todos estos son muy delicados de trabajar porque hay que, digamos, concentrarse en obtener la concentración justa en el momento oportuno de aplicación. ¿Cuál es el momento oportuno? En este caso, manzano, y se habla de al menos 8 milímetros de diámetro del fruto. ¿De cuál fruto? El de la flor king, o sea, el de la primera flor que se abre en la inflorescencia. Por eso es tan importante tener en claro el hábito de floración de la especie. Y en el desbalance se produce porque alteramos el balance hormonal normal y los frutos que tienen embriones más bien crecidos y en buen estado, que liberan una buena cantidad de giberelinas, son los que se retienen. Por eso se retienen solo los frutos grandes y abortan los frutos más chicos. El efecto y el modo de acción es muy variable, como vemos. El momento podemos estar trabajando entre los 30 y los 45 días después de plena floración. Esta cifra es general. Lo que sí es cierto que al menos pasa un mes del momento que florece totalmente para que alcance ese tamaño de fruto, que es entre 8 a 10 milímetros. Pero obviamente esto es aproximado. Lo que sí, dentro de cada producto hay una concentración adecuada y esta concentración depende del tipo de producto, porque nosotros sabemos que dentro del grupo de las auxinas tenemos por lo menos 3 auxinas importantes, Aya, Ana, y IVA, por ejemplo. Las funciones, las acciones, el tipo de hormona que trabajamos es muy importante en la respuesta. Y obviamente la concentración es un elemento clave. Acuérdense siempre que las hormonas tienen un efecto dual de aplicación. Entonces, si se pasa la concentración, el efecto puede ser exactamente antagónico a lo que nosotros estamos buscando. Es decir, nos pasamos la concentración y podemos tener o frutos pigmeos o tirar todos los frutos o no tener efecto. Es decir, si es muy bajo puede que no afecte directamente y es como si no le hubieras echado nada. Por eso es importante el ajuste de esto en las variedades que estamos trabajando, que nos tocó trabajar. Otro efecto que se busca, las citocininas. En eso también es distinto si estamos trabajando con zeatina, que es más normal que con VAP. Y se está trabajando con muchos otros productos, entre ellos los tiosulfatos, que están dando bastante buenos resultados. Acá, bueno, como vimos, este fulminador que quedó anterior, que es el efecto de tefón y el nitro en desecamiento de pistilos en los frutos no cuajados. Acá simplemente es una muestra de parte de unos ensayos, de los resultados de un ensayo que hice también hace bastante tiempo, en manzano gala, con distintas concentraciones de auxinas, 2 concentraciones de citocinina y 2 de carbamatos. Y también trabajamos con las interacciones. En esto dio mejor resultado Ana, la combinación de Ana, 15 partes por millón, perdón. BAP casi no tuvo diferencia, fíjense que entre 0 y 50 no tuvieron diferencia en rendimientos. También no aumentó demasiado el tamaño final del fruto. Y Carbaryl solo
digamos, aumentó un poco el peso promedio del fruto, pero no tuvo diferencias en los rendimientos. Bueno, otro aspecto importante a tener en cuenta en todo esto es que tenemos un costo sumamente importante en la tarea de raleo. Y en un raleo manual el costo de mano de obra es muy alto, a diferencia de un raleo químico, ¿no? Realizado químicamente. Por esto es una tarea que requiere mucha planificación porque estamos trabajando con más o menos más del 30% del costo total que tiene la implantación anual, digamos, el costo de manejo anual. Este resultado, justamente que la mano de obra es un elemento sumamente costoso y sumamente difícil de enfrentar o afrontar un costo de este tipo, es que se ha trabajado, se ha puesto tanto énfasis en encontrar la mejor concentración que funcione, el mejor producto. Y este gráfico, esta pequeña tablita, perdón, lo muestro siempre porque da un panorama, un pantallazo de la cantidad de productos que se han buscado, los resultados que se han obtenido y en los lugares en donde se ha trabajado. Como ven, no han tenido la misma respuesta, el mismo producto en distintas zonas, ni tampoco en la misma concentración. A veces se han trabajado con concentraciones totalmente distintas y en condiciones como Nueva Zelanda o Brasil han dado resultados totalmente distintos. Esto no es para que estudien de memoria todos los productos, pero sí para que tengan una idea de la cantidad de productos que podemos estar trabajando y de las respuestas distintas que tienen en función de las variedades. ¿Por qué es esa diferente respuesta? Bueno, hay muchos factores, como vemos. Uno de ellos es la variedad, la principal, el vigor y la carga, el modo de aplicación, el clima cuando se aplica y la presencia o no de aditivos. Todos estos elementos pueden condicionar la respuesta que se obtenga en un raleo químico. La primera que dijimos es la variedad. Así es que las variedades dardíferas, es decir, que producen en dardos, son más fáciles de ralear que las brindilleras, es decir, que la dificultad en el raleo va aumentando de acuerdo al hábito de floración y de fructificación que tenga la variedad. No es lo mismo en una dardífera, en donde se produce la mayor concentración de fruta, va a estar en dardos, que son de hábitos más compactos, más chicos, que son muchos de los clones de Red Delicious que encontramos acá ubicados en la zona. Responden más fácilmente, más sencillamente a una concentración adecuada de ANA o de carbamatos. De hecho, el raleo tradicional, digamos así, de manzano en la zona es con carbamatos, que es la que más respuesta obtiene. En cambio, con aquellas variedades que producen sobre brindillas y que son más vigorosas, que vimos que habían varias, entre ellas las, digamos así, nuevas, entre comillas, que ya no son tan nuevas, como es Gala, Fujibra, Ebrum, y Golden Delicious, por ejemplo, Granny Smith también, son variedades que producen en brindillas. La dificultad aumenta con estas variedades debido fundamentalmente, o entre otras cosas, al efecto de retención que hace la hoja sobre el fruto, es decir, al tener más hojas disponibles por cantidad de fruto, retiene con mayor fuerza, digamos así, al fruto. O sea que el efecto del crecimiento de la brindilla está afectando la retención del fruto. Otro elemento es el vigor y la carga. Cuando tienen poca carga y poco vigor, es más fácil ralearla. Ahora, cuando tienen mucho vigor,
hablando o explicando vigor como el vigor vegetativo, y carga, la dificultad aumenta. Esto está vinculado estrechamente con el crecimiento vegetativo, justamente por la misma razón por la que dijimos que la fruta que está en brindillas es retenida con más fuerza. Otro elemento importante es el volumen de aplicación. Hay un trabajo en donde se evalúan con 1000, 2000 y hasta 4000 litros por hectárea con respuestas totalmente distintas. Esto es muy importante porque también nos asegura la dosis que estamos aplicando por hectárea. Otro factor importante es la presencia o no de aditivos que mejoran, aumentan la surfactación, o sea, se surfactan, se adicionan, digamos, con más facilidad a la hoja y esto mejora su aplicación. Otro factor importante es la regulación del pH del caldo de cultivo, del caldo de aplicación, perdón, y el horario de aplicación. Tiene mejor respuesta más temprano que con mucho calor. Esto es muy importante, sobre todo cuando trabajo con hormonas, porque hormonas como las auxinas sabemos todos que son muy fotosensibles. Entonces, si yo trabajo con un ANA o con un AYA, que es la más fotosensible de todas, probablemente si me demoro mucho entre que preparo el caldo de la pulverizadora y lo aplico con calor, voy a estar aplicando una concentración muy distinta de la que yo calculé. Entonces eso también es un elemento importante. Y bueno, si hemos hecho todo bien, llegamos a cosecha. ¿Cuándo cosechamos y cuáles son los momentos? Y bueno, tenemos distintos. Tenemos variedades muy tempranas que a fines de enero ya están maduras. Es más, fechas probables para el Valle de Uco es del 25 de enero aproximadamente. Que la única variedad representativa de esta época es Gala. Lo que pasa es que Gala tienen ya muchos clones que están circulando, entonces hay el Royal Gala, el Mondial Gala, el Brookfield, todos son clones derivados de Gala, pero todos tienen esta particularidad, esta variedad, que es la primera en aparecer. La otra es la fecha promedio más frecuente, que es febrero, que estamos con todas las variedades derivadas de Red Delicious, que es lo más frecuente que tenemos acá en la provincia. Y después tenemos todo el grupo de las tardías, que son desde principio de marzo, que es algunas como Golden Delicious, que no las tenemos muy representante acá en Mendoza, pero existe y es importante, hasta las muy tardías. Y cuando digo muy tardías es que estoy hablando de fines de abril, que es el caso de Pink Lady. Teniendo una situación dentro de las tardías intermedia, que es a fines de marzo, que es el caso de Fuji y de Braebrum. Cerca del 20 de marzo estábamos con Granny Smith, pero ya la más tardía de todas es Pink Lady, entre otras, y Braebrum también está madurando muy tarde. Es decir, que tenemos un calendario que arranca en enero y termina en abril. ¿Cuáles son los índices más usados? Bueno, obviamente los básicos son presión, entre 15 y 18, según la fecha, según la variedad. Sólidos solubles, entre 11 y 13. Hay algunos sólidos más altos. Esto está variando muchísimo porque las variedades se están concentrando mucho en la concentración de azúcares y la relación con la acidez. La acidez está expresada entre 0,27 y 0,29 gramos por ciento de málico. pH no varían, son todos ácidos entre 3 y 4. Color hay mucho para hablar de color, de todos modos ya lo han visto en cosecha, pero tenemos distintos colores. Tenemos color de piel, color de fondo, color superficial, porcentaje de cobertura, color de pulpa, color de semilla. Todos son indicadores que sirven para determinar estado de madurez. Y sobre todo el color de la semilla, por ejemplo, es muy usado en manzano porque las semillas marrones indican estado de madurez plena. Y otro índice que es el índice de yodo, que como sabemos está basado en la concentración de almidón.
que tiene el fruto. El almidón es el principal componente cuando el fruto está inmaduro. Entonces el estado 1 o el estado 0 es cuando está totalmente negro, como vemos en la foto, y a medida que va madurando, va desdoblando ese almidón hasta quedar solo un borde en el extremo, porque la maduración siempre va de adentro hacia afuera. Entonces el estado máximo es el estado 5 de madurez plena. Este índice de yodo es muy usado en manzana, sobre todo se hace a principio de la temporada, generalmente conviene con fruta de la zona, con características de la zona, para ver también el patrón de cambio de color, porque los extremos los tenemos claros, sabemos el 0 o el 1 que es totalmente oscuro y el 5 que es totalmente claro, pero el cómo va modificando esa madurez, cómo va desdoblando el almidón, tiene diferencias a veces con las variedades y con la zona. Otros aspectos, otros problemas que aparecen después de la poscosecha o vinculados con el manejo de poscosecha es el tema de, en algunas variedades, como es esta gala sobre todo, es la deshidratación. O sea que es muy importante la regulación de la humedad relativa en las cámaras frigoríficas. Y como en este caso, que hicimos un trabajo también con el ingeniero Rodríguez, y se vio efectos de esta deshidratación en daños variables, por eso se construyeron tablas para ver. De todo esto nos indica algunas de una leve idea, un breve resumen de los principales aspectos que teníamos que tener en cuenta para trabajar con manzana. Como breve conclusión de todo esto que hemos visto, sobre todo en la primera presentación y en esta segunda, son algunos de estos tips. Primero, que manzano es una especie que se caracteriza por una permanente innovación en variedades, muy grande. Tenemos muy altas exigencias en color, el aspecto externo es muy importante, pero a la vez tiene que, el nuevo objetivo a vencer, a lograr, es tener residuos cero, pero también con plaga cero, es decir, más exigencias en la sanidad del producto y sin residuos. Prácticamente están en revisión permanente una gran cantidad de productos que antes estaban permitidos y ahora no. Esto va de la mano con todo lo que implica las certificaciones. Puede ser certificaciones desde comercio justo, es decir, que aseguren que los productores y los trabajadores y todos que los productores estén recibiendo un precio justo por su trabajo, que los trabajadores estén en un ambiente adecuado para su desarrollo y para su cuidado. También, obviamente, todas las certificaciones de calidad, todo lo que implica. Esto no debemos dejar de lado que buenas prácticas agrícolas ya son una obligación. Esto implica un montón de cambios que tenemos que estar permanentemente desarrollando en nuestra empresa. La tendencia va hacia una máxima eficiencia productiva, y cuando hablo de máxima eficiencia productiva es un poco lo que más abajo dice 140 toneladas acumuladas al quinto verde, es decir, con fechas, con plazos y con volúmenes adecuados. Y ya no sirve que más o menos produzca unas 50 toneladas a la hectárea, sino llevar al máximo, obviamente con todo lo que implica, un aumento de costos, un aumento de tecnología de alguna manera disponible, ya sea desde regular el riego hasta definir el momento oportuno de todas las tareas y todos los manejos que les tenemos que hacer. A esto se suma cada vez más una tendencia a las densidades de plantaciones altas. Trabajar mucho con una mano de obra muy eficiente, es decir, evitar sistemas que sean sumamente engorrosos o con mucha mano de obra, con mucha manualidad,
sino más bien reducir a la mínima expresión. En manzanos están trabajando, eso de todos modos se ve más adelante en la parte de la optativa de variedades, se está trabajando mucho con un sistema de club, un sistema cerrado, con variedades que se van probando permanentemente y que capaz que no tengan, es cierto, una vida útil como lo tuvo la red de Lillos, que duró 50 o 60 años en el mercado. Capaz que son variedades que no duran más de 5, y si duran 10 es mucho, o empiezan a aparecer clones para ir renovando la misma variedad. Es decir, la innovación en variedades, volvemos al primer punto, es una constante. Es decir, que todo esto nos convierte en un sistema de mayor riesgo. Es uno de las especies en donde más se ha trabajado en la parte de tecnología y de puesta a punto de nuevos métodos, en donde se han probado todos los sistemas, digamos, de manejo, de conducción, de portainjerto, donde ha habido siempre permanentemente una mayor innovación. Por todo esto que en la primera Filminas presenté, en el sentido que no se olviden que prácticamente los 5 continentes participan en el mercado, es decir, que es un mercado altamente competitivo. Y esto nos lleva a un mayor riesgo, por lo tanto, un mayor desafío. Pero, por suerte, van a estar ustedes para esto. Bueno, los dejo, chicos, con esto. Terminamos esta parte de manzano. Gracias.